Bueno, queremos darles la bienvenida a este coloquio. Va a abrir el coloquio el profesor Miguel Ángel, quien ya ha dado algunas pláticas en este coloquio que tiene como objetivo hacer que los estudiantes se vayan acercando a los distintos temas para que vayan escogiendo sus materias de una manera más informada. Y bueno, qué bueno que vienen, y dejamos ya aquí paso al profesor Miguel Ángel, que nos va a hablar del vínculo entre el análisis matemático y la teoría de la probabilidad. Bueno, a ver si puedo porque ando con tos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, tengo, ¿cuánto? 40 minutos. Les quiero decir muchas cosas. Voy a tratar de resumir la mayor parte de ellas para darles las ideas así más importantes que les quiero expresar. Traigo el archivo PDF, pero es muy largo, entonces prefiero escribir aquí en el pizarrón. No sé si no hay luz acá para que se vea el pizarrón mejor. Bueno, miren, efectivamente yo les quiero hablar sobre el vínculo que hay entre el análisis matemático y la teoría de la probabilidad. Hay una confusión que se presenta en diferentes ámbitos acerca de lo que es la teoría de la probabilidad, sobre todo en el medio, no sé, cuando yo le pregunto, yo le digo a algún profesionista, un médico, un abogado, un ingeniero, les digo, yo soy probabilista. Entonces, inmediatamente me relacionan con la estadística. Me dicen, bueno, entonces usted maneja datos y pruebas de hipótesis, todo eso. Y yo les digo, no, en realidad no trabajo yo en estadística, no es mi especialidad la estadística. Mi especialidad es la teoría de la probabilidad. Aquí en la facultad incluso se presenta eso, ¿no? Yo usualmente doy cursos de probabilidad, pero frecuentemente llegan alumnos de estadística. Y no es que yo no sepa estadística, sí sé algo de estadística, pero no es mi especialidad. Mi especialidad es la teoría de la probabilidad. Y sí, es cierto que la teoría de la probabilidad es como la herramienta principal en la estadística, pero la estadística pues tiene sus propios métodos que yo conozco como lo básico. De hecho, sí he dado cursos de estadística, más bien la parte teórica, o sea, cursos de tipo teórico, pero insisto, mi área de especialidad es la teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad se ganó su lugar en la matemática por ahí del año 1930 más o menos. ¿Y en qué sentido digo esto, que se ganó su lugar dentro de la matemática? Es decir, el trabajo de muchas personas que trabajaron en la teoría de la probabilidad condujeron a que se aceptara a la matemática a la teoría de la probabilidad, perdón, como una rama de la matemática. La teoría de la probabilidad se considera que se inicia en el año 1654. A ver, 1654. Esto es con los trabajos de Pascal y Fermat. ¿Sí? Es ahí donde se considera que se inicia el cálculo de probabilidades, diría yo, todavía no lo llamaría yo en ese momento una teoría de la probabilidad, de lo que se trataba de calcular probabilidades. Rápidamente les digo qué problemas se plantearon. En ese año a Pascal le plantearon dos problemas, uno que se llama, bueno, uno que consiste en determinar cuántos lanzamientos de un par de dados se requieren para que sea más favorable obtener por lo menos un par de seises, o par de ases, o par de doces, lo que quieran. ¿Sí? A ver, entonces, con un dado, si uno lanza un dado y uno apuesta en esa época
todos esos problemas se trataban en términos de apuestas. Si uno apuesta a que yo tengo por lo menos una vez 6 en 2 lanzamientos, tengo desventaja, se puede calcular esa probabilidad, la probabilidad es menor que 1/2. Si apuesto a que obtengo por lo menos un 6 en 3 lanzamientos, sigo teniendo desventaja. En cambio, si apuesto a obtener por lo menos un 6 en 4 lanzamientos del dado, ahí ya tengo ventaja porque la probabilidad de ese evento, de que obtenga por lo menos un 6, es mayor que 1/2. Bueno, este resultado era conocido ya en la época de Fermat y Pascal. De hecho, quien le plantea el problema a Pascal conocía este resultado, que les acabo de decir, que en 4 lanzamientos se puede apostar con ventaja a que se obtiene por lo menos una vez 6. La pregunta que se hacía a esta persona que le plantea el problema a Pascal es, bueno, ¿qué se puede decir si en lugar de lanzar un dado, lanzamos 2 dados? Es decir, al lanzar un par de dados, ¿cuántos lanzamientos se requieren para que yo pueda apostar con ventaja a que obtengo por lo menos una vez, en una ocasión, par de 6? ¿Sí se entiende el enunciado? Entonces se lanza el dado, no sé, 10 veces, el par de dados, y si yo apuesto a que obtengo por lo menos en una ocasión par de 6, ahí tengo desventaja porque la probabilidad de eso es menor que 1/2. Entonces la pregunta es, ¿cuántos lanzamientos del par de dados se requieren para que yo pueda apostar con ventaja a que obtengo por lo menos en una ocasión par de 6? Demeré, que es quien le plantea los problemas a Pascal, pensaba que la respuesta era 24, porque el razonamiento que hacía era, bueno, pues si con un dado hay 6 posibles resultados y ahí se requieren 4 lanzamientos, con un par de dados en donde hay 36 posibles resultados, hacía lo que se llama una regla de 3 y decía, pues ahí se requieren 24 lanzamientos. Entonces, pero no estaba seguro de eso porque, pues de hecho no tenía fundamento el método. Entonces le planteé el problema a Pascal. Bueno, en realidad, ¿cuál es la probabilidad de que yo obtenga por lo menos en una ocasión par de 6 si lanzo un par de dados 24 veces? Bueno, y Pascal entonces resuelve el problema y encuentra que con 24 lanzamientos el juego es desfavorable, o sea, sí, me sigue siendo desfavorable. Para que yo pueda apostar con ventaja a obtener por lo menos en una ocasión par de 6, se requieren por lo menos 25 lanzamientos del par de dados. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los problemas que resolvieron Pascal. Pascal después le plantea el problema a Fermat. Fermat da su propia solución, llega a la misma solución. O sea, con un dado se requieren 4 lanzamientos. Con 2 dados se requieren 25 lanzamientos. Bueno, el otro problema que le plantean a Fermat se conoce como el problema de la división de apuestas. Es un juego que era conocido desde ya más de 100 años antes de Pascal y Fermat. Consiste en lo siguiente, digamos que se juega, vamos a pensar en una moneda, se juega con una moneda, volados, se juega a cada volado y cada vez quien gane el volado acumula un punto. Entonces son 2 personas que están, no sé, apuestan 60 pesos, allá creo que era el número que manejaban, no pesos, francos o la moneda que hubiera en esa época. Digamos 60 pesos cada uno y juegan un volado, el que gane acumula un punto, juegan otro volado, el que gane acumula un punto, y convienen en que gane el juego quien llegue primero, digamos, a 5 puntos. El que obtenga primero 5 puntos se lleva todo lo que está sobre la mesa. Bueno, sucede que cuando un jugador lleva ganados, digamos, lleva acumulados 2 puntos y el otro, digamos, lleva acumulados 4 puntos, la moneda se les pierde y ya no pueden continuar el juego. Entonces la pregunta es, ¿cómo se deberían repartir las apuestas de tal manera que se tome de forma correcta la situación en la que estaba el juego? O en otras palabras, en esa situación en que un jugador lleva 2 puntos y el otro 4 puntos, ¿cuál es la probabilidad que cada uno tiene de llegar primero a 5 puntos? Obviamente la probabilidad del jugador que ya lleva 4 puntos, pues va a ser mayor, ¿no? La probabilidad de llegar primero a 4 puntos, a 5 puntos antes que el otro, pues es mayor, digamos, de B, es mayor que la de A. Pero la pregunta es, ¿cómo se deberían repartir las apuestas? Porque en realidad no ha ganado el juego, o sea, aunque lleve 4 puntos, no ha ganado el juego, necesitaría ganar uno más. Pero bien pudiera pasar que el otro ganara 3 seguidos
y gana el juego, ¿sí? Entonces el otro sí tiene posibilidades de ganar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se tendrían que repartir las apuestas? Y bueno, la solución que dan tanto Pascal y Fermat, pues es en términos de probabilidad. Lo que ellos calculan es, estando en esa situación, cuál es la probabilidad que cada jugador tiene de llegar a 5 puntos antes que el otro. Y en esa proporción, en la proporción de las probabilidades, es como se tienen que repartir las apuestas. Si la probabilidad es, no sé, digamos de uno es 3/5 y del otro es 2/5, pues entonces las apuestas se tienen que repartir en la proporción de 3-2. A uno le tocan 3/5 partes y al otro le tocan 2/5 partes, ¿sí? Bueno, con esos dos problemas se considera que se inicia el cálculo de probabilidades. ¿Por qué? Porque los métodos que dieron Pascal y Fermat fueron lo suficientemente generales como para que se pudieran plantear otros problemas más complicados, siguiendo más o menos los mismos métodos que Pascal y Fermat. Bueno, la teoría, el cálculo de probabilidades, estoy hablando aquí del cálculo de probabilidades. Este es el cálculo de probabilidades. Ahora les digo por qué no lo llamo todavía probabilidades. La teoría de la probabilidad, esto se va desarrollando. Hay ahí algunos resultados importantes, no me voy a detener mucho en eso. Hay un resultado muy importante que es el resultado de Bernoulli. Bernoulli demuestra un teorema que es el que marcaría como la pauta para el desarrollo del cálculo de probabilidades durante un periodo como de 200 años. Es lo que ahora se conoce como la ley débil de los grandes números, que después viene una ley, un teorema que se conoce como la ley fuerte de los grandes números, y vinculados con esos resultados está uno de los teoremas más importantes de la teoría de la probabilidad y que es muy usado en la estadística, que es el teorema central del límite. O sea, todo eso viene del trabajo de Bernoulli, que es más o menos de finales del siglo XVII. De hecho, principios del siglo XVIII. El trabajo de Bernoulli se publica, me parece que en 1713. Pero bueno, hay una serie de resultados que van en esa línea de plantear problemas cada vez más complejos, siguiendo los métodos que tenían Pascal y Fermat o generalizándolos, siguiendo las ideas de Bernoulli. Después entra De Moivre, que es quien da una primera versión del teorema central del límite, y me voy a ubicar aquí en el año 1900. Todo esto se va desarrollando. En el año 1900 ya el cálculo de probabilidad está bastante desarrollado. Ya tuvo un desarrollo de más de, bueno, como de 250 años, ¿no? 246 años. Sí, está bien, sí, ¿verdad? Sin embargo, en ese año todavía se consideraba que el cálculo de probabilidades no estaba bien fundamentado. Hay un libro que es así como el que lo dice claramente, un libro de Poincaré. Poincaré, ustedes deben haber escuchado el nombre de Poincaré, es uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos. Poincaré escribió un libro de probabilidad y en el primer capítulo, el primer párrafo del primer capítulo de su libro dice: no hay una definición satisfactoria de la probabilidad. En cada problema es necesario hacer convenciones, decía él. Después veo un poco esto de las convenciones. Y decía, dependiendo del problema, pues tenemos que hacer ciertas convenciones. ¿Esto por qué? Porque había dos reglitas que se utilizaban, una que era llamada la regla de la suma, que decía que si se tenían dos eventos, aquí voy a empezar de este lado no escribe bien. Un evento es que, a ver así rápidamente para los que no tengan ningún conocimiento de probabilidad, lo voy a plantear en términos modernos. Un experimento aleatorio es un experimento o sea, la característica de un experimento aleatorio es, primero, consideramos un experimento como cualquier proceso que conduzca a un resultado. Decimos que ese experimento es aleatorio si es posible es decir, si los posibles resultados del experimento, o más bien si hay un conjunto de posibles resultados del experimento, es decir, si el resultado del experimento no es único, si existe un conjunto de posibles resultados y el resultado del experimento puede ser uno cualquiera de ellos, ¿sí? En este caso se dice que el experimento es aleatorio. El caso típico pues, sería el lanzamiento de un dado. Te lanzo un dado, hay 6 posibles resultados, y un experimento aleatorio. Un par de dados, 36 posibles resultados, ¿sí? Entonces,
Un evento es una proposición que se hace relativa al experimento. Por ejemplo, se lanza un par de dados y yo puedo decir, la suma de los números que se obtienen es mayor que 7. Eso es un evento. ¿Cuál es la característica de un evento? Que puede ocurrir o no ocurrir. Esa es la característica. Al lanzar el par de dados puede ser que la suma sea mayor que 7, puede ser que no sea mayor que 7. Si la suma es mayor que 7, se dice que ese evento ocurre, si no, se dice que no ocurre. ¿Sí? Entonces, de lo que se trata es de calcular probabilidades de eventos. Entonces, los eventos se suelen denotar por letras mayúsculas, las primeras letras del abecedario. Bueno, por lo menos en Occidente, los rusos usaban otra terminología, pero acá se suele usar las primeras letras del abecedario, digamos 2 eventos A y B. Se dice que 2 eventos son mutuamente excluyentes si no es posible que los dos ocurran. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, al lanzar un dado no es posible que ocurra el 2 y que ocurra el 3, entonces son mutuamente excluyentes. Al lanzar un par de dados, el que se obtenga 6 con el primer dado, o al lanzar un dado 2 veces mejor, el que se obtenga 6 con el primer dado, ese es el evento A, y B, 6 con el segundo dado, esos 2 eventos no son mutuamente excluyentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo que no son mutuamente excluyentes? Se lanza un dado una vez y luego una segunda vez. Entonces, evento A, se obtiene 6 en el primer lanzamiento. Evento B, se obtiene 6 en el segundo lanzamiento. Digo, esos 2 eventos no son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque sí es posible que los dos ocurran. Sí es posible obtener 6 en el primer lanzamiento y 6 en el segundo lanzamiento. ¿Sí? Entonces queda claro el concepto de mutuamente excluyente. Bueno, la reglita es que si se tienen 2 eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de ocurrencia de alguno de ellos, que se denota así, es la suma de las probabilidades. Y esto se le conoce como la regla de la suma. La otra reglita que se utilizaba todo el tiempo para resolver problemas de probabilidad es la regla del producto, que es un poquito más complicada porque interviene un concepto que es uno de los problemas que había en esta época, que dice que la probabilidad de que ocurran 2 eventos ya no tienen que ser mutuamente excluyentes. Si son mutuamente excluyentes, de hecho esto no puede ocurrir, esta probabilidad sería 0. La probabilidad de que ocurra el evento A y también el evento A se puede calcular de esta manera. La probabilidad de B, asumiendo que A ocurre, por la probabilidad de A. Y esto se le llama una probabilidad condicional. O sea, se asume que un evento ocurre y a partir de eso se calcula la probabilidad del otro. El caso típico ahora sería que tienen, por ejemplo, 2 urnas. En una urna hay 6 bolas rojas, 4 blancas. En otra hay, digamos, 3 rojas y 5 blancas. Entonces, sabiendo que, bueno, el experimento aleatorio que consiste en elegir primero una urna y después una bola de la urna. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la bola seleccionada sea blanca? Bueno, sabiendo que se elige la primera urna, pues se puede calcular inmediatamente cuál es la probabilidad de que la bola seleccionada sea blanca. Ya no me acuerdo cuánto dije, 6 blancas y 4 negras, digamos. Entonces ahí la probabilidad sería 6 décimos. Sabiendo que se elige la segunda urna, se puede calcular también fácilmente la probabilidad de que la bola sea blanca. Entonces, estas probabilidades condicionales, si se fijan, se manejaban como intuitivamente, como en este ejemplo que les acabo de dar. Sí, si yo sé que tengo 2 urnas y sé cuántas bolas blancas y rojas o blancas y negras hay en cada una, sabiendo qué urna elijo, si elijo una bola, puedo calcular inmediatamente la probabilidad de que sea de un color o de otro. ¿Sí? Es intuitivo, no hay ahí ninguna formulación matemática todavía. Y ese era uno de los problemas. El problema es que se estaba trabajando en esta época con un concepto, que no estaba definido matemáticamente. O sea, se trabajaba intuitivamente. Y por esa razón, y por el tipo de problemas que atacaba la teoría de la probabilidad, en el año 1900 se consideraba la teoría de la probabilidad una rama de la física, no de la matemática. En el Congreso de 1900, no sé si conozcan un poco la historia, cada 4 años hay un Congreso Internacional de Matemáticas. El Congreso de 1900 fue especialmente importante. Ahí es donde Hilbert plantea su programa para la matemática del siglo XX. Y precisamente uno de los problemas que plantea Hilbert en ese congreso es que
dice así, algo de más o menos de ese tipo. Todas las ramas de la matemática se tienen que axiomatizar, primera cosa. Segunda cosa, también se tienen que axiomatizar algunas ramas de la física, por ejemplo, la mecánica y la teoría de la probabilidad. Entonces, mete a la teoría de la probabilidad como una rama de la física. Plantea que esas tendrían, o sea, como que son susceptibles esas dos áreas de la física, considerando la probabilidad como área de la física, se pueden axiomatizar. Entonces, a partir de ahí, bueno, es una época en donde precisamente está la idea esta de la axiomatización. Se trata entonces, siguiendo a Hilbert, y no solo siguiendo a Hilbert, ya desde antes se estaba con la idea de la necesidad de axiomatizar la matemática, bueno, necesidad entre comillas, porque no, en realidad sí una necesidad intrínseca, no la hay, viene un poco por el desarrollo histórico, de cómo se viene dando el desarrollo histórico de la matemática, que ahí no me puedo detener ahora mucho, pero dentro de un rato les comento algo que tiene que ver con el desarrollo del análisis matemático. Entonces ya estaba en la mente de mucha gente como la idea de axiomatizar todas las ramas de la matemática. Y en particular, como Hilbert había planteado que también la teoría de la probabilidad, pues hubo gente que se abocó a tratar de axiomatizar la teoría de la probabilidad. Bueno, eso culminó, se dio una axiomatización de la teoría de la probabilidad, y eso se dio en el año, digamos, culminó el proceso en el año 1933 con el trabajo de Kolmogorov. Kolmogorov plantea, hay una monografía de Kolmogorov que se publica en ese año, en donde plantea los axiomas de la teoría de la probabilidad. ¿Y cuáles son esos axiomas de la teoría de la probabilidad? En realidad es muy simple. La axiomática de Kolmogorov es en realidad muy simple. Dice Kolmogorov, cuando se tiene un problema de probabilidad, lo que tenemos que buscar es el modelo matemático para ese problema. Y el modelo matemático, decía él, consta de 3 elementos. Un conjunto que le vamos a denotar por omega, una familia de subconjuntos de este conjunto y una función P definida sobre esa familia de subconjuntos. Entonces, este es un conjunto que la teoría moderna puede ser cualquier conjunto, un conjunto arbitrario. En realidad ahí él pensaba en conjuntos muy particulares, que ya dentro del cálculo de probabilidades podríamos pensarlo de la siguiente manera. Cuando se tiene un experimento aleatorio, decía, hay diferentes posibles resultados. Bueno, entonces este omega lo que representa es ese conjunto de posibles resultados. Si se lanza un dado 2 veces consecutivas o un par de dados, se tienen 36 posibles resultados, entonces este conjunto está formado por 36 elementos, los 36 posibles resultados del lanzamiento del par de dados o del dado 2 veces consecutivas, ¿sí? Estos son subconjuntos, a este se le llama el espacio muestral. Estos son subconjuntos del espacio muestral y estos son los eventos. ¿Por qué son los eventos? Porque, bueno, por ejemplo, si yo digo el evento, la suma de los números que obtienen es mayor que 7, pues lo que tengo que hacer es buscar entre estos cuáles son los posibles resultados para los cuales la suma es mayor que 7, y eso me da un subconjunto de omega. Entonces los eventos vienen a ser subconjuntos del espacio muestral. Y luego la parte más importante, que sería encontrar esta función P, que estaría definida sobre los eventos. Bueno, vamos a ponerles de una vez en el intervalo 0,1, ya pensando que las probabilidades están en 0,1, que tiene su justificación. Y aquí es donde viene la parte como central. Entonces, repito, Kolmogorov decía, bueno, el modelo matemático para un experimento aleatorio consiste de una terna, un conjunto omega, que es el espacio muestral, conjunto de posibles resultados, una familia de subconjuntos del espacio muestral y una función P definida sobre esa familia. Pero le vamos a pedir a esta función P algunas propiedades para poderla considerar una probabilidad. Y las propiedades que consideraba él para la P son las siguientes. Primero, decía, la probabilidad de cualquier evento queremos que sea no negativa. Y esto tiene que ver con que la probabilidad se puede interpretar como la frecuencia relativa con la que ocurre el evento, y ese número siempre es no negativo. Segunda propiedad, la probabilidad del total, es decir, la probabilidad de que ocurra alguno de los posibles resultados, como estos son todos, pues la probabilidad de que ocurra alguno de estos, pues va a ser 1, ¿sí? Y tercera propiedad, que es como la clave,
Decía, P tiene que ser una función sigma aditiva. ¿Qué quiere decir que esa función P sea sigma aditiva? Aquí les dije esta reglita, ¿no? Si tenemos dos eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de que ocurra alguno de ellos es la suma de las probabilidades. Esta era una regla que se manejaba desde hacía mucho tiempo. Bueno, que una función, que esta P sea sigma aditiva significa una generalización de esto. Si se tienen una infinidad de eventos, una infinidad numerable de eventos mutuamente excluyentes, si se tiene A1, A2, A3, etcétera, una infinidad numerable de eventos mutuamente excluyentes, es decir, que AI y AJ son mutuamente excluyentes para I distinto de J, si se tiene eso, entonces que P sea sigma aditiva significa que la probabilidad de que ocurra alguno de ellos es la suma de las probabilidades. ¿Sí? Sobre las K, sobre las K. Eso no quiere decir que sea sigma aditiva. Entonces decía, si se tiene eso, ya tenemos lo que vamos a llamar un espacio de probabilidad. Y ese es el modelo matemático con el que vamos a trabajar el problema de probabilidad que estemos considerando. Todas las propiedades del fenómeno que estemos estudiando las vamos a obtener o las vamos a traducir a ese modelo y de ese modelo vamos a obtener propiedades del fenómeno aleatorio que estemos estudiando. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende? ¿Se entiende hasta aquí? Si hay preguntas, puede interrumpir, ¿eh? Entonces, eso es lo que se llama la sigma aditividad. Había un problema con la sigma aditividad porque no era aceptada por todos la sigma aditividad. No me voy a meter en esto porque quiero decir otras cosas, pero Kolmogorov dio un resultado que hizo ver que el tratar a la probabilidad como una función sigma aditiva le daba mucha riqueza a la teoría y se podían obtener resultados, digamos, importantes y no sé, y bonitos. O sea, se podía desarrollar una teoría bastante, como dijéramos, con muchos resultados importantes, que retomaba todo lo anterior que se había venido haciendo en la teoría de la probabilidad y que además daba pie para que se desarrollara la teoría de la probabilidad en una nueva dirección. Bueno, esto es más o menos, así evolucionó un poco la teoría de la probabilidad. Ahora, dicen aquí, pueden preguntar, ¿y el análisis matemático dónde está aquí, no? Bueno, ¿puedo borrar aquí? ¿Sí? Bueno. Hay una cosa curiosa desde que les mencioné acá que el cálculo de probabilidades se inicia en el año 1654. El año 1654 ya se está, en esa época ya se está afianzando la concepción determinista del mundo, de la naturaleza. ¿Sí? Se pensaba que todo se podría resolver con ecuaciones, o sea, se planteaba la ecuación de movimiento y se podía, teniendo determinada la posición, la velocidad de una partícula, se conocen las leyes de la mecánica, se puede determinar el futuro de cómo evoluciona esa partícula, ¿no? Y se iba mucho más lejos. Laplace, uno de los grandes probabilistas, lo expresaba de manera así muy clara, ¿no? Decía él, si tuviéramos toda la información que se pudiera tener sobre las condiciones iniciales del universo entero y las ecuaciones del movimiento, podríamos determinar el futuro en el pasado y el futuro en cualquier momento, ¿no? Esa era la concepción determinista, así, mecanicista del mundo. Resulta curioso que en esa misma época, en el año 1954, surge una teoría de la probabilidad, es decir, una teoría del azar. ¿Sí? El azar, que desde hacía mucho tiempo se hablaba de azar, no exactamente con ese término, pero desde las grandes culturas en Babilonia, en Egipto, se hablaba de algo que se asemejaba al azar. Quien más lo desarrollaron fueron los griegos. De hecho, si ven la obra de Aristóteles, la física, él habla ya del concepto de azar, lo define, no le da ese nombre, él toma dos nombres, Tyche y autómaton. Tyche es la suerte, autómaton es lo que ahora llamaríamos la casualidad o el azar. Tyche y autómaton son los conceptos básicos que manejaba Aristóteles. Pero decía Aristóteles que no era posible hacer una ciencia del azar, porque el azar estaba formada por fenómenos que no ocurrían siempre o casi siempre. No sé si alguna vez ha leído de Aristóteles, él usaba mucho esa idea, ¿no?
Decía, se puede hacer una ciencia de aquellos fenómenos que ocurren siempre o casi siempre. De los demás, no. Él lo pensaba siempre en un sentido teleológico, es decir, lo que ocurría en el mundo tenía una finalidad, o sea, iba hacia algo que ya estaba determinado, y consideraba que el azar, si bien existía, decía, existe el azar, pero no puede existir una ciencia del azar, decía él. Y bueno, en el año 1654 se ve que sí puede existir, que sí se encuentra una ciencia del azar. Y se da justo en el momento en que se tiene esa concepción determinista del mundo. Bueno, dentro de esa concepción determinista, ¿qué es lo fundamental? Pues las leyes de Newton. Dentro de las leyes de Newton, bueno, pues están las ecuaciones del movimiento y están dos conceptos claves, el concepto de derivada y el concepto de integral. ¿Sí? El concepto de integral, que lo desarrolla Newton y Leibniz, pero no me voy a ir desde allá, sino que me voy a centrar en lo que pasa a partir de Riemann. Riemann en el año de se me fue la fecha de Riemann. Alguien recuérdeme la fecha de Riemann, de 1857, pero a confirmar. Riemann es quien plantea el problema de la integral. Y bueno, aquí hay muchas cosas que decir. El siglo XIX, también tal vez ustedes sepan, es lo que se llama el siglo de la aritmetización del análisis. Antes del siglo XIX, muchas de las demostraciones del cálculo se hacían de manera geométrica. Por ejemplo, en teoría fundamental del cálculo se hacía un dibujito, una curva así bonita, y se demostraba geométricamente el teorema fundamental del cálculo. Se empezaron a presentar problemas con ese tipo de demostraciones y se vio la necesidad de dar definiciones rigurosas y de desarrollar todo ese cálculo de manera rigurosa. Todo eso se da en el siglo XIX, empiezan ahí los trabajos de Cauchy, de mucha gente, que dan ya definiciones formales de lo que es una función, de lo que es una función continua, y en particular de lo que es la integral de una función. El problema de la integral de una función tenía que ver con un problema que había estudiado Fourier. Fourier, me parece que por ahí de 1800, no sé, a lo mejor tú me puedes ayudar con las fechas. Fourier a principios del siglo XIX había dado un resultado que dice, bueno, él decía en su artículo en la teoría analítica del calor, algo así, o teoría del calor, en donde dice que toda función, toda función, se puede desarrollar en serie trigonométrica. Es decir, dada una función arbitraria, entonces existe una serie, o sea, coeficientes con senos y cosenos, y el desarrollo de esa serie nos da esa función. ¿Sí? Era un resultado fuerte, o sea, que en la época, algunos matemáticos de la época, Euler entre ellos, decían, no puede ser, como una función arbitraria. Las funciones trigonométricas son periódicas, y como una función arbitraria que se puede saber en serie trigonométrica, decían, no, yo me tengo mis dudas del resultado de Fourier. Y una de las dudas que se aclaró más adelante es precisamente en el concepto de integral que manejaba Fourier. Para encontrar los coeficientes se tiene una función, digamos, de un intervalo AB en los reales, y se quiere desarrollar en serie trigonométrica, bueno, pues Fourier proponía, decía, bueno, pues supongamos que se puede hacer, aquí hay coeficientes, aquí con senos de algo, más bn coseno de algo, esta desde n igual a 1 hasta infinito, y esta desde n igual a una sumatoria también acá, de n igual a 1 hasta infinito. Entonces, él encontraba los coeficientes integrando esto. O sea, integraba esta función, por la forma de estas funciones, veía que, bueno, la primera era simplemente, bueno, aquí era una 0. Todas estas, al integrarlas entre ciertos límites, dan 0, y se obtenía como primer coeficiente la integral de esta función. Después multiplicar esta función por una función apropiada, un coseno, por ejemplo, de manera que una parte de esta sumatoria se cancelaba, se hacía 0 al integrar, y la otra se hacía 0 casi todos los términos menos 1, y entonces encontraba el coeficiente. Pero todo esto lo hacía integrando. Entonces, ¿qué asumía?
Asumía y decía él, aclaraba, con la integración de las funciones no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la integral de una función, decía él, no es más que el área bajo la gráfica de la misma. Esa era la argumentación que daba. No hay ningún problema con el cálculo de esas integrales. Más adelante la gente vio que sí había problema con este concepto de integral, porque ahí se empezaron a dar funciones arbitrarias realmente, la función de Dirichlet, por ejemplo, una función que vale 1 en los racionales, 0 en los irracionales. Entonces, para tener ahí la gráfica de la función y el área bajo la gráfica ya no era un problema tan simple. Entonces, bueno, primero, entonces decía él, con la integral no hay problema. Después, pues asumía que la integral de una suma infinita es la suma de las integrales, y había otra cosa aquí, no me acuerdo. Había varios problemas con el uso que daba Fourier a la integral. Entonces, de ahí que varios matemáticos se abocaron al problema como dijéramos, de corregir los errores que tenía el artículo de Fourier, porque igual tenía, no se podía pensar que todo lo que había hecho Fourier estaba mal. Fourier es uno de los grandes también científicos, ¿no? Se buscaba corregir, o sea, ver bajo qué condiciones sí se tenía el resultado de Fourier. Y para eso era necesario, se vio necesario definir el concepto de integral de una manera rigurosa. Eso lo hace Cauchy en el año 1812. Cauchy da una definición rigurosa de la integral, que es la que se conoce ahora como la integral de Riemann. La integral que ustedes estudian en los cursos de cálculo es la misma que dio Cauchy. Sin embargo, a la integral se le llama la integral de Riemann. ¿Por qué? Porque Cauchy definió la integral como se conoce actualmente, y demostró que toda función continua es integrable, y después se fue por un camino que no le resultó fructífero. Después, para tratar de integrar funciones discontinuas, no usó la definición que daba para las funciones continuas, sino que trataba de buscar una definición adecuada para las funciones discontinuas. Entonces, dependiendo del tipo de discontinuidades, daba una definición. Cuando Riemann publica su artículo, dice, y no, hagámoslo de otra manera, que la definición de integral sea la misma y busquemos más bien bajo qué condiciones una función es integrable. Pero la definición de integral es la misma para todas las funciones, sea continua o no sea continua. Y entonces empiezan los criterios de Riemann, da unos criterios para la integrabilidad, y se desarrolla de manera muy fuerte la teoría de la integral de Riemann. Se llega finalmente a que, bueno, no finalmente, sino es previo al resultado final, que una función de AB en R es Riemann integrable si, solo si, el conjunto de puntos, aquí me tendría que meter, bueno, surge en este proceso de estudiar las condiciones bajo las cuales una función es integrable, surge un concepto que es el concepto de contenido. Contenido de un conjunto. Bueno, el contenido de un conjunto es, para los reales, el caso de los reales es muy simple. Un subconjunto de los reales, bueno, y de hecho ni siquiera necesitamos todo el concepto de contenido, sino solo contenido cero. Un subconjunto de R tiene contenido cero si dado cualquier número, por pequeño que sea, es decir, dado una épsilon, este conjunto se puede cubrir con intervalos, con un número finito de intervalos, tales que la suma de sus longitudes sea menor que esa épsilon que damos. Entonces, un conjunto tiene contenido cero, si dado cualquier número épsilon, por pequeño que sea, este conjunto se puede cubrir por intervalos, tales que la suma de sus longitudes es menor que épsilon. Eso es contenido cero. Bueno, entonces, el primer resultado al que se llegó fue que una función es Riemann integrable si, solo si, el conjunto de puntos en donde la oscilación de la función, donde la función oscila, donde es discontinua, es mayor que un cierto número delta, tiene contenido cero. Entonces se estableció, ahí tendría que detenerme más, pero no tengo tiempo, pero se estableció el criterio de integrabilidad en términos de ese concepto de contenido cero. Este concepto tuvo sus dificultades porque se confundía con el concepto de conjunto denso en ninguna parte. Un conjunto es denso en ninguna parte si pasa lo siguiente: si dado cualquier intervalo, adentro de ese intervalo hay un intervalo que no contiene puntos del conjunto. Ese es un conjunto denso en ninguna parte.
¿sí? Y aquí adentro de ese intervalo hay un intervalo que no contiene puntos del conjunto. El ejemplo típico pues, es el conjunto de Cantor. ¿Sí? Se conoce el conjunto de Cantor. Es un conjunto en una parte. Y luego están los conjuntos de primera especie. Se tiene un conjunto, se tiene el conjunto de sus puntos de acumulación, vamos a llamarle A1. Luego el conjunto de puntos de acumulación de este le llamamos A2, etc. Se dice que el conjunto es de primera especie si en algún momento aquí se llega al vacío. Es decir, se llega a un conjunto finito y ese conjunto ya no tiene puntos de acumulación, entonces el siguiente es vacío. Había una confusión, se pensaba que los conjuntos de contenido cero y los conjuntos densos en ninguna parte y los conjuntos de primera especie eran lo mismo. Cuando se aclaró esa confusión, se estableció claramente el criterio y se vio que el criterio importante, el concepto importante era este, no estos. Si se fijan, estos dos son conceptos topológicos. Conjunto denso en ninguna parte, primera especie son conceptos topológicos. Aquel no es un concepto topológico. Es otro concepto, surge un nuevo concepto, que tiene que ver con lo que se desarrolla más adelante, que es la teoría de la medida. La teoría de la medida que ya no es más que, bueno, digo, ahí no quiero menospreciar el trabajo de Lebesgue y de Borel, pero la teoría de la medida viene a ser como una extensión de esto que se hizo. En lugar de trabajar con contenido en este sentido, con cubiertas finitas, Borel y Lebesgue a principios del siglo XIX empezaron a trabajar con cubiertas infinitas. Aquí igual, ¿no? De K igual a 1 hasta infinito. Y entonces, en lugar de hablar de conjuntos de contenido cero, se habló de conjuntos de medida cero. Y se dio la caracterización final de las funciones Riemann integrables. Una función es Riemann integrable si, solo si, el conjunto de puntos en donde es discontinua tiene medida cero. Así de simple es la caracterización. O sea, si el conjunto de puntos de discontinuidades tiene medida cero, es integrable. Si no, no. ¿Sí? A partir de aquí se desarrolla pues, lo que se llama la teoría de la medida. ¿Qué es la teoría de la medida? La teoría de la medida no es más que una extensión de lo que hace Lebesgue a principios del siglo XX, una extensión del concepto de longitud. Lebesgue trataba de dar un concepto de longitud para cualquier subconjunto de los reales, o el área para cualquier subconjunto de R2, o el volumen para cualquier subconjunto de R3. Y esa teoría que se va desarrollando es lo que se conoce como la teoría de la medida. Después se llega a formular una teoría general, donde de lo que se trata es de medir, si se tiene un conjunto cualquiera, le voy a poner omega a propósito para que sea de probabilidad, pero puede ser cualquiera, y se trata de desarrollar una teoría que permita definir medidas de subconjuntos de este conjunto. Bueno, esa teoría se desarrolla. Llega un momento en ese año, como para ahí de 1930, en que estas dos teorías, la teoría de la medida que surge del problema de integración y todo este problema que les planteé antes de la teoría de la probabilidad, prácticamente se fusionan. Se fusionan porque lo que se buscaba era lo mismo, era tener un conjunto y poderle asignar una medida a los subconjuntos de este conjunto, bueno, aquí en general de R, bueno, o R más. El problema al que se llegó es que el problema de la medida y el problema que se tenía en la teoría de la probabilidad era básicamente el mismo. Y ahí es donde se da la fusión prácticamente ahí no hay diferencia en este momento entre la teoría de la medida y la teoría de la probabilidad. El análisis matemático que surge de la teoría de integración y la teoría de la probabilidad que surge del cálculo de probabilidades. Otra vez, curiosamente, se da la fusión entre esas dos ramas. Una que proviene del estudio de fenómenos deterministas, de toda la teoría newtoniana, todo lo determinista, y la otra que viene de todos los problemas que tienen que ver con el azar. Y se fusionan esas dos áreas. O sea, esa área que viene del determinismo, prácticamente se fusiona con la teoría de la probabilidad que trata con problemas en donde hay azar. Y se fusionan en gran parte, aquí hay contribuciones de los dos lados, de los analistas, de los probabilistas. El resultado clave, o un resultado clave que da finalmente como la idea de cómo se tendría que desarrollar la teoría de la probabilidad, es el siguiente. Aquí ya quería hablar un poco más de esto, pero ya no me da tiempo. De lo que se trata, tengo que meter otro concepto, el concepto de variable aleatoria. Sí.
Concepto de variable aleatoria. Una variable aleatoria o un experimento aleatorio es una cantidad cuyo valor queda determinado por el resultado del experimento. Si yo digo, lanzo un dado 2 veces, puedo decir, la variable aleatoria es la suma de los números que se obtienen. Entonces, esa suma puede ser 2, 3, 4, 5, ¿sí? Es una variable aleatoria. Asociada a la variable aleatoria está lo que se llama la función de distribución, que es la probabilidad de que la variable aleatoria tome, en un punto X, la probabilidad de que tome valores menores o iguales a X. Bueno, esta función de distribución es muy importante. ¿Por qué? Porque esta función de distribución lo que hace es una función monótona no decreciente que permite definir una medida sobre los intervalos. ¿Cómo? La medida de un intervalo AB, así. Aquí hay una cuestión ahí técnica, de por qué lo pongo así abierto acá y cerrado acá. Se puede definir como f de x de b menos f de x de a. En lugar de definirla como la longitud, se define así. Y con esto se puede desarrollar una teoría de integración con respecto a esta medida, es decir, con respecto a esta función. Es lo que se llama la integral de Riemann-Stieltjes. ¿Sí? Bueno, con dos variables aleatorias se tiene una función de distribución conjunta, es decir, se tiene una medida de rectángulos. Con 3 se tiene en R3. Con n variables aleatorias se tiene una medida en Rn. El problema que se plantea y que tenía que ver con problemas importantes de la época era, ¿qué pasa si tenemos una infinidad de variables aleatorias? ¿Cómo podemos trabajar esa infinidad de variables aleatorias? Con una variable aleatoria podemos trabajarla con una medida sobre R. Con 2, una medida sobre R2. Con 3, una medida sobre R3. Con n, una medida sobre Rn. Y con una infinidad, no estaba desarrollada una teoría de la medida sobre espacios de dimensión infinita. Bueno, uno de los resultados, el resultado principal de Kolmogorov lo que hace es construir medidas sobre espacios de dimensión infinita. Y surge lo que se llama ahora la teoría de los procesos estocásticos. ¿Qué es esto? El estudio de familias infinitas, no necesariamente numerables, de variables aleatorias. Y todo esto, ¿cómo se trabaja? Pues con todas estas técnicas de la teoría de la medida que vienen de la teoría de integración. Hay toda una teoría de integración asociada a cada medida. Y bueno, aquí le dejo. Este es básicamente, quería decir más, pero bueno, hay poco tiempo porque después se sigue desarrollando. Nada más les hago así pequeños comentarios. O un comentario así que da mucha idea de cómo está. El semestre pasado hicimos un seminario de una cosa que se llama el cálculo de Malyabán, varios nos juntamos, que es una extensión de lo que se llama la integral estocástica, que actualmente es muy utilizada para, sobre todo en finanzas. En finanzas se utiliza mucho la integral estocástica. En los modelos de finanzas para evaluar opciones, todo eso, se utiliza la integral estocástica. Que es una generalización, se puede decir, en un sentido de toda esta teoría de la medida, pero con elementos aleatorios. El siguiente paso es otra teoría que se llama el cálculo de Malyabán, que generaliza el cálculo estocástico. Bueno, si uno se mete a estudiar el cálculo de Malyabán, que es teoría de la probabilidad, parece que está uno estudiando análisis funcional, así tal cual, es análisis funcional, espacios de Hilbert, bases, es puro análisis funcional. O sea, ya actualmente uno dice, a ver dónde aparece una probabilidad por aquí. Es probabilidad, pero en la teoría es análisis funcional. O sea, la fusión actualmente ha ido mucho más lejos que aquí. En la teoría de integración estocástica se tiene que hablar de convergencia en L2, por ejemplo, con integrales, para poder trabajar con la integral estocástica. En el caso del cálculo de Malyabán se tiene que trabajar con espacios de Hilbert. En fin, la fusión se va haciendo cada vez más grande, más fuerte. Y de hecho, la teoría de la probabilidad actualmente se parece más a un curso, la moderna, o sea, un curso de teoría de la probabilidad avanzado se parece más a un curso de análisis matemático que a un curso de teoría de la probabilidad. Y bueno, esa es un poco la idea que les quería dejar, y la invitación, entonces, a que si alguien quisiera estudiar teoría de la probabilidad en serio, tiene que estudiar análisis matemático. Es decir, no se puede hacer probabilidad sin estudiar análisis matemático a fondo. Y a fondo quiere decir incluyendo el análisis funcional. No se vayan con la idea de que la teoría de la probabilidad es solamente una herramienta para la estadística. Si lo ven así, bueno, sí, tal vez se pueda hacer algo ahí, hasta ahí. Pero si quieren ir a fondo en la teoría de la probabilidad, los problemas importantes que trata actualmente la teoría de la probabilidad, no se puede sin una formación de análisis matemático.
Un alumno que tuve hace unos años entró a trabajar en un banco y me mandó un correo diciéndome, estoy formando un equipo para, no sé, de riesgos, algo de riesgos. Y dice, necesito matemáticos con las siguientes características. Una formación buenísima, sí, en análisis. Análisis, que haya llevado su análisis, teoría de la medida, análisis funcional, todo eso. No importa si no saben probabilidad, esa la aprenden aquí. Lo que necesito es que sepan análisis. Si no, ni los mandes. O sea, análisis. No me mandes a alguien que haya llevado su curso de probabilidad, procesos. Si no lleva análisis, si no sabe análisis a fondo, no nos sirve. Necesitamos gente que esté formada en análisis matemático, fuerte, así a ese nivel. Lo demás, dice acá, lo va a aprender. Ahí me paro. Pues ya no les di tiempo de comentarios, pero si quieren hacer uno, pero hay otra, ¿verdad? Ahora a las 5, ¿hay otra plática? Pero bueno, a ver, una pregunta o alguien si quiere. Un comentario, lo que quieran. ¿Quedó claro más o menos? Más o menos les quedó una idea de lo que quise decir de este vínculo del análisis con la probabilidad. Hay mucho, ¿no? O sea, tendría que llevarme varias pláticas para dar una idea más a fondo. Pero algo, ¿sí? Algo por lo menos sí. ¿Se van con algo nuevo en mente? ¿Sí? Bueno, ya esa es ganancia, eso es lo que a mí en particular me interesa, que aprendan algo, que se vayan con una idea, aunque sea así, que después digan, bueno, a ver, aquí no le entendí, pero ya se van con una idea general, ¿no? Bueno, pues entonces, pues le damos paso a la compañera.